La comunicación es una capacidad humana que puede mejorarse mediante la interacción y el entrenamiento. Los profesionales de la salud durante su quehacer diario se enfrentan a enfermedades potencialmente mortales, progresivas, de mal pronóstico, que presentan fracaso o complicaciones durante el tratamiento e incluso la muerte, siendo necesario durante el proceso de atención la entrega de malas noticias o desafortunadas. Es así como una mala noticia es cualquier información que afecta la perspectiva a largo plazo tanto del paciente como de su familia al generar un impacto emocional profundo entre los receptores. Un enfoque insensible aumenta la angustia del paciente y su familia, ejerce un impacto duradero sobre la capacidad de adaptación, aceptación y ajuste a la condición clínica y puede destruir la relación médico-paciente. En el personal de salud, transmitir una mala noticia genera estrés antes, durante y después del mismo y es un desafío para su bienestar psicológico, físico e intelectual. Esto se ha extendido a los estudiantes que participan en una experiencia de información de malas noticias. Diferentes estudios han demostrado que aumentan los niveles de estrés y parámetros cardiovasculares como la frecuencia y el gasto cardíaco. Además, afectan negativamente el rendimiento en las actividades educativas y clínicas y los estudiantes pueden experimentar sentimientos de culpa, ansiedad y tristeza. En la literatura se han descrito diferentes estrategias para la enseñanza de la habilidad de dar malas noticias. Sin embargo, actualmente todavía se relega esta competencia a la observación sin existir enseñanza formal de esta destreza. Explorar las experiencias de los estudiantes o residentes en el momento de dar malas noticias permite conocer los elementos que influyen en el momento de transmitirla y permitiría crear estrategias para mejorar el aprendizaje y mecanismos de afrontamiento. En Colombia no hay información sobre las experiencias de los estudiantes de los posgrados de pediatría en el proceso de aprendizaje de comunicar malas noticias según su nivel de formación. Es por esto que deseamos indagar cómo ha sido la experiencia de los residentes de pediatría de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Norte en el aprendizaje de comunicar malas noticias a pacientes y familiares. Para ello nos basaremos en la teoría constructivista, que plantea que mediante la discusión, oposición y diálogo, docentes y estudiantes interactúan con el conocimiento de manera bidireccional para llegar a una síntesis de conceptos y un aprendizaje significativo. Esto a su vez está influenciado por las características del ambiente y de los mismos actores. El ser humano percibe la realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos. La percepción depende de las capacidades físicas, estado emocional, las situaciones sociales y culturales de la persona. Estos constructos desembocarán en el aprendizaje que cambiará dependiendo del contexto en que la persona lo adquirió. El aprendizaje depende de la calidad y la cantidad de las bases cognitivas que el alumno posee y el docente va aportando cierto conocimiento, guiándolo en un proceso autónomo y activo que garantiza el desarrollo de las estructuras mentales, una mejor consolidación y retención de la información. Hablando específicamente de la comunicación, esta es una habilidad que se adquiere a través de la construcción activa del conocimiento a partir de la experiencia, la reflexión y retroalimentación activa. El objetivo general de este estudio es explorar cómo ha sido la experiencia de los residentes de pediatría de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Norte en el aprendizaje de comunicar malas noticias a pacientes y familiares. Metodología. Este es un estudio de investigación cualitativa de tipo fenomenológico hermenéutico con base en el paradigma constructivista. ¿Pero qué es la fenomenología? Esta pretende abordar los sucesos tal y como ocurrieron a los seres humanos. Es el análisis del fenómeno desde que empieza, cómo se presenta y se desarrolla, lo que se describe como experiencia vivida o prereflexiva.
En el momento de la descripción del fenómeno, el investigador debe aplicar el método de puesta en paréntesis, es decir, se debe centrar específicamente en el hecho y dejar a un lado las probables causas, teorías, verdades alternas e interpretaciones que se pueden dar al mismo. O sea, se debe tener una posición reflexiva sobre la experiencia vivida. La fenomenología utiliza la epoche de reducción para distinguir nuestras presunciones y conocimiento teórico y el fenómeno tal y como se vivió. Esto involucra la reducción fenomenológica, que pretende evocar la experiencia vivida junto con sus significados. Existen diferentes formas de reducción, entre ellas la hermenéutica, que aparta las preconcepciones, motivaciones y prejuicios del investigador, y la fenomenológica, que lo hace con las nociones teóricas previamente adquiridas. Dentro de la fenomenología existen diferentes métodos de investigación. Se destaca el hermenéutico o interpretativo. Van Manen describe que el objetivo es transformar la experiencia vivida en una expresión textual de su esencia, y Diddley complementa que esto permite reflexionar acerca de los actos y posteriormente establecer un significado sin alterar su estructura. En cuanto a la población de referencia y de estudio, se seleccionarán residentes del posgrado de pediatría de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad del Norte mediante un muestreo no probabilístico propositivo. En cuanto al tamaño de muestra, dada la naturaleza del estudio, no es pertinente establecer un cálculo muestral y se invitarán participantes hasta que haya una saturación de la información. En cuanto a los criterios de inclusión, esto será todos los residentes del posgrado de pediatría de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad del Norte que voluntariamente deseen participar en el estudio. Los criterios de exclusión serán todos los estudiantes de pregrado de medicina o de otras profesiones del área de la salud, profesores, médicos hospitalarios, personal administrativo o docente de las universidades o de los lugares de práctica. En cuanto a la definición de variables, se recolectarán los datos sociodemográficos mostrados en pantalla para enriquecer la interpretación y análisis de la información. En cuanto a la recolección de datos, se realizarán entrevistas semiestructuradas conversacionales y durante la realización de las entrevistas se anotará el lenguaje preverbal del participante que aporte significado al análisis de datos. Para el análisis de los datos se utilizará el software En Vivo versión 12. Una vez se realice cada entrevista y se identifiquen a los participantes, se transcribirá de manera textual, incluyendo el lenguaje preverbal. Se corregirán errores gramaticales y de redacción. Los investigadores elaborarán memos analíticos y posteriormente se realizará la codificación de los datos, un proceso cíclico e iterativo, el cual inicia de una forma abierta que permitirá realizar un libro de códigos que incluyen los de tipo EMIC como los ETIC. En este momento se determinará la saturación de la información para finalmente iniciar la codificación formal. Un sistema de categorías se elaborará inductivamente a partir de los datos y códigos establecidos y por último se identificarán temas y subtemas. Limitaciones y control de sesgos. El primer paso de la investigación fenomenológica hermenéutica es la clarificación de presupuestos, en la que el investigador establece y reconoce los presupuestos, hipótesis y preconceptos que pueden influenciar el proyecto. Esto se complementa con la reflexividad, en la que se identifican 4 tipos: la personal, la interpersonal, la metodológica y la contextual. Las herramientas de reflexividad que se utilizarán son la autobiografía narrativa durante la realización del protocolo y la recolección de datos. Además, se utilizará la discusión estructurada reflexiva en grupo en todo el proceso de investigación.